Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento cerramos 2 consultorios porque persona a persona tendremos una conversación para potenciar tu salud mental. Yo soy Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo, y en este episodio número 76 tengo el agrado de primero estar acá en One TV Studio y segundo de tener a Ana de Sousa, @soy Ana de Sousa y @divergentescentrotea. Ana es psicólogo clínico especializada en neurodivergencia. Ana, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Henry. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí y de explorar estos nuevos espacios porque es primera vez y eso va a ser algo que te va a quedar a ti. O sea, es el registro del primer podcast que hace Soy Ana de Sousa, ¿ok? Qué bueno, me alegra eso. Y nuestra historia, realmente esta es la segunda vez que nos vemos en persona. Es verdad. Así que esta conversación es bastante genuina, no hay mucho planificado acá atrás. Así que bueno, Ana, para los que no te conocen, háblame un poco de ti. A ver, ¿de dónde nace el querer especializarte o el querer empezar a trabajar con neurodivergencia? Bueno, eso es una historia. Primero, evidentemente, soy psicólogo, me gradué en la Universidad Rafael Urdaneta, sacando cuentas ahorita contigo en el 97, lo decimos rápido. Y desde ahí, yo creo que he explorado diferentes áreas, pero recuerdo que yo hice mis pasantías en el hospital psiquiátrico con Fátima Nevado, y esta historia la tengo en redes y todo, de cómo fue esa evolución. Y cuando Fátima un día me dice, nosotros compartimos consultorio en la Torre Promotora Paraíso, y me dice, tengo un caso de un niño que quisiera que apoyaras. En su casa, tiene trastorno del espectro del autismo. Y yo dije, bueno, yo voy. Cuando yo llegué, esa es la historia que yo nunca voy a olvidar. Cuando yo entré en esa casa, Henry, entré así como, y la casa era como el patio, estaba como cerrado, y yo entro a la casa y lo primero que yo veo es el niñito, tenía como 7 años y era muy alto, muerto de la risa, corriendo, desnudo por toda la casa y 2 señoras detrás de él. Y él iba muerto de la risa tirando materos y cosas. Y yo así parada en la puerta, la otra señora que estaba allí, bueno, ¿cómo está? Y yo, pase. Y yo decía por dentro, ¿paso o no paso? Porque eso era una escena que yo decía, yo no estudié para esto, o sea, ¿qué voy a hacer? Claro. Bueno, yo entré y desde allí no salí. O sea, me enamoré del autismo, me encantó esa área, me conecté mucho con esa parte de que algunas personas pues no tienen esa capacidad para comunicar, y como nosotros desde nuestras propias habilidades y potencialidades, desde un mundo más neurotípico, ¿no? Podemos hacer ese puente. Eso yo creo que ha sido como, si lo veo ahorita en retrospectiva, es eso. O sea, creo que he querido ser ese puente en cómo lograr ese espacio en nosotros que estamos en esta parte del mundo que el 80% del mundo está hecho para personas neurotípicas, pero existe un 20% que se traduce en millones de personas que no, neurológicamente no están formadas o planificadas de la misma manera. Y eso no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es diferente, ¿no? Ok, podemos verlo de cierto modo como estamos programados de maneras diferentes. Sí, existe la biodiversidad, así como todos los árboles son diferentes. Nadie se pone a ver, ese árbol es más flaco, ese es más gordo, o ese tiene... No, todo el mundo ve la belleza de un árbol. O sea, y hay miles de árboles diferentes uno de otro. Los seres humanos somos así neurológicamente. Cada cerebro es diferente. Yo hoy en día planteo de que las huellas digitales hace que seamos unos diferentes de otros, pero nuestro cerebro es como una huella digital. Claro. Ningún cerebro es igual. O sea, hasta tiene configuraciones muy similares, ¿no? Entonces, el haber estado en ese primer contacto, conectarme, porque realmente me conecté, me apasioné trabajando, investigué. En esos tiempos no existía redes, no existía poder comprar materiales, lo teníamos que hacer todo, Henry. O sea, yo llegaba a mi casa a crear materiales para poder enseñar lo que este niño de forma tradicional no podía aprender. Mi papá decía, ay, casi con pesar, que yo había estudiado para psicólogo, pero parecía una maestra, porque lo único que hacía era tarjeticas y recortaba, eso era lo que yo hacía en las noches. Después decía que había estudiado para que los niñitos me pegaran, porque había unos niñitos en aquel tiempo. Hoy en día es parte de lo que ha sido la sensibilización, el trabajar, la apertura, porque se ha visto una apertura con la neurodivergencia, y la atención temprana ha hecho que los problemas de conducta sean mucho menores. Los niños antes
o las personas neurodivergentes antes tenían muchos problemas de conducta. Hoy en día no. Hoy en día esa misma divulgación hace que busques información, que no te dejen tan escondido, Okay. que te den oportunidades, ¿no? Hace 25 años no era así. Y todavía existen muchos lugares donde sigue siendo como hace 25 años. Claro, todo depende también del acceso a la información que se pueda Sí. Pero en tener. líneas generales, esos problemas de conducta han disminuido. Siguen habiendo problemas de conducta, pero evidentemente ya los papás y los profesionales están más preparados para abordar y apoyar en muchos de los problemas de conducta y tienen que ver con las dificultades para comunicar. Ok. ¿Sí? Entonces, ya aprendimos a que hay que brindarle estrategias comunicativas para que las conductas disminuyan. Igual que la parte sensorial. Hace 25 años nadie sabía lo que era terapia ocupacional, lo que era integración sensorial, que nuestro sistema nervioso te recogía información por muchos sentidos, pero que habían otros dos sentidos, que era el vestibular y la parte propioceptiva, que daba mucha información y que hacía que si no estaban regulados, los niñitos se autoagredieran y todo, ¿no? Hoy en día eso ha sido como una evolución importante. Mira, yo recuerdo que cuando yo monté Centrotea, eso fue en el 2010, es decir, que tenemos 15 años. Y en el 2010 nosotros teníamos terapeutas ocupacionales y la gente no decía que estábamos locos, que era eso, la gente no sabía. Hoy en día todavía hay muchas personas que no saben que existe esa carrera, ese profesional y en qué puede apoyar. Hasta, mira, no porque tengas una neurodivergencia, una dificultad de aprendizaje, los niños que son intranquilos. Todo niño con déficit de atención para mí tiene que ir a un proceso de terapia ocupacional para trabajar y regular esos sentidos en cómo lo vas manejando. Entonces, bueno, como te darás cuenta, el mundo de la neurodivergencia en mí ha venido creciendo, ha evolucionado. Yo he evolucionado mucho. Hace 25 años, así como evolucionó la parte de la conducta, todos los procesos terapéuticos han evolucionado, gracias a Dios. Y bueno, y como profesional, pues ha sido una de mis obsesiones también estar siempre actualizada y brindar pues las mejores oportunidades para que las familias y los niños puedan tener el mejor proceso terapéutico que le pueda brindar ese desarrollo de potencialidad y que se pueda adaptar pues lo mejor posible. Hoy en día, una de las cosas que yo siento que me diferencia o yo me siento diferente es comprender que este proceso terapéutico de la neurodivergencia no es para curarla, es para maximizar el potencial de esa persona, acompañarla. Pero no como hace 25 años que los procesos terapéuticos se hacían para normalizar. Hoy en día no se hacen esos procesos para normalizar. Se respeta a la persona que eres. Es decir, que hace 25 años, vamos a decirlo, como que estaba, yo siempre utilizo el ejemplo de la campana de Gauss, que está como la población neurotípica en el medio y la idea era que todo esto que estaba en el extremo, traerlo o... Sí, se tenía que normalizar. O intentarlo adaptar. Bueno, hoy en día todavía hay, bueno, yo creo que hay demasiado, hay mucho que trabajar todavía en eso. Esto es para mí recientemente nuevo. Y esto lo ha hecho posible y se ha empezado, no, para mí no desde la ciencia, sino desde las personas neurodivergentes que se han formado, que hicieron procesos terapéuticos y hoy en día tienen una voz, así como tú tienes un podcast, redes, y explican y piden y han comentado cómo se han sentido dentro de esos procesos terapéuticos. No todos tienen la posibilidad o la capacidad de hacerlo, pero el que lo puede hacer lo ha hecho y lo ha enmarcado en esto, en que él sentían cuando eran pequeños que ellos estaban mal. Claro. Pero no estabas mal, o sea, era así, son así. Entonces, el punto es sí, yo puedo aprender, puedo mejorar algunas cosas, pero no cambiar, porque el proceso de las personas o de las familias muchas veces es una obsesión por cambiar o por lograr que el niño sea normal, ¿no? No sé, lo que definamos como normal, porque exacto, hay varias definiciones de normal, ¿no? Pero que evidentemente ese proceso de aceptación de que había una diferencia, pues fue muy difícil para los padres, pero también para esos niños que hoy en día son adultos y que hoy tienen una voz para
tratar de hacerlo mejor con las demás personas que vienen, ¿no? Eso me lleva nuevamente a esta primera experiencia que tuviste con ese niño, porque como que parte de la preparación o de esa preparación constante del profesional, y creo que de todas las personas que podemos hacer vida con personas neurodivergentes, es cuál es nuestra percepción y cuáles son nuestros prejuicios. Si pudieras volver a ese día, ¿qué pasaba por tu mente? Por mi mente no era fíjate que no era algo hacia el niño, era yo no tengo la capacidad o en la universidad no me enseñaron a cómo manejar esto, ¿sí? Porque en la universidad es una parte muy teórica y es como son casos como fríos, como describes cosas, ¿no? Pero ver algo tan natural, porque era demasiado natural, que en el momento a mí hasta me dio risa. Porque es que él estaba muerto de la risa y él estaba feliz. O sea, él no estaba triste. Las señoras eran las que estaban desesperadas, ¿no? Pero en ese momento no era como, mi percepción no fue hacia él, sino hacia mí, ¿no? En cómo yo puedo. Nunca pensé que no podía, o sea, que él estaba muy mal, ¿no? Sino cómo yo puedo apoyar eso, porque no sabes. Además es que cuando eres más joven y estás recién graduado, estás muy nervioso por ver tu resultado y te vuelves ultramente propositivo y tengo que saber qué hacer en vez de, ok, vamos a ver, y el conocer y el emplear un proceso de conexión te va a llevar a donde vas a tener que ir, ¿no? Claro. Pero en ese momento, 20 y pico de años, o sea, estaba muy nerviosa. Pero lo que sí recuerdo de verlo a él, que fue muy divertido, fue la diferencia en conversar con los papás y las expectativas de los papás. Ok. Porque la expectativa del papá no era mejorar eso que yo veía conductualmente. La expectativa del papá era que leyera y escribiera. ¿Sí? Y era lo único que él quería, lo único. Y cuando ya empiezas a trabajar en los casos y te vas dando cuenta y se van desarrollando, te das cuenta que algunos niñitos pues, van a tener compromisos a nivel cognitivo y a lo mejor no van a leer y a escribir, pero pueden hacer otras cosas más importantes también. Claro. ¿No? Entonces, desde ahí ya empiezas a ver y esos primeros, yo estuve como 8 años trabajando a domicilio en casa de niños con neurodivergencia, específicamente eran niños con autismo, de un nivel 2, más o menos, con altas necesidades sensoriales. Entonces eso hacía que tuvieran muchos problemas de conducta también. Y lo más difícil para mí manejar fue la parte familiar, los padres, no los niños. O sea, y eso es algo que se mantiene hoy en día y por eso este último año yo hice este espacio de Soy Ana de Sousa porque va enfocado a los papás. Porque bueno, dentro de todo ese proceso de que vas creciendo, de que vas evolucionando, te das cuenta de que le das mucho, mucho, mucho a los niños, pero no le das tanto a los papás. Y ahorita que estábamos hablando de la parte de la pandemia, en ese espacio, en ese tiempo, pues había como mucha facilidad para hacer cursos, para conectarte con gente en todo el mundo, sí, que antes no era así. O sea, estábamos nosotros aquí en Maracaibo, ¿sabes? En un pueblo, en Venezuela, ¿sabes? En cambio, no, eso fue una apertura que podías hablar con gente en España, en Estados Unidos, en Argentina, que hay mucha gente en Argentina que trabaja esta área. Y te das cuenta que todos hablábamos de lo mismo. Eso a mí me impactaba. Todos decíamos, el problema son los papás. El problema son los papás. Y recuerdo, no hace mucho, hace como 2 años, en una formación, una psicólogo, terapeuta, con una formación bien importante en la conducta, ella nos hizo una pregunta. ¿Qué habíamos diseñado nosotros para los papás? ¿Qué habíamos hecho? Yo ese día dije, ¡ah! ¡Wow! ¿Es verdad? me imagino el silencio. No, la gente decía, no, hicimos esto, pero yo en el momento yo caí rapidito. Yo dije, claro, o sea, ¿qué le das tú al papá? El papá va, bueno, no sé, algunas personas sí saben el formato de lo que es un proceso terapéutico en la parte de neurodivergencia. Tú haces una evaluación, de la evaluación puedes tener un diagnóstico cerrado, que es que ya sé lo que tiene. A veces en mi práctica, a veces pasa que los niños son pequeños o hay
algunas características que no logra cumplir por completo, hace proceso de intervención y el diagnóstico queda abierto. Pero bueno, estás trabajando en función de que tiene unas características, o sea, el niño neurotípico, el niño que necesita, porque está por debajo de lo esperado y hay una brecha. Necesitas hacer intervención. Y esa siempre fue mi especialidad, hacer intervención. Entonces, haces ese proceso de intervención y el proceso de intervención ¿en qué consiste? El papá lleva al niño a terapia. Antiguamente, y hemos trabajado mucho, tú hablabas de mitos, en un principio se pensaba que la neurodivergencia, hace muchos años, era producida por los papás. Ok. Mamás neveras, hubo muchas teorías con respecto mucho al autismo, y que hacían esas primeras terapias separar a los padres de los niños. O sea, o sea, papá ni siquiera podía saber de qué se estaba trabajando con el niño. ¿Sí? O sea, era básicamente yo llevo a mi niño o a mi niña con Ana y no sé qué pasa, pero ahí está. Sí, pero no en el tiempo de Ana todavía se trabajaba así hace 25 años, pero anteriormente se creía que la causa era el papá. Y eso después se desvirtuó esa información, se hizo pública de que no era así, pero eso queda todavía en el inconsciente. Y muchas veces los profesionales sí vemos que hay algunas características a nivel personal de las familias, dinámicas que pueden afectar o no, pero no que producen esa neurodivergencia. ¿Okay? Entonces, en ese proceso terapéutico, el papá te deja al niño 45 minutos, va y viene, y lo busca y ya. Lo máximo que hacen, más o menos el 60% de los papás, es preguntarte cómo le fue en la terapia. ¿Sí? Hoy en día, después de muchos años y después de escuchar qué ha hecho por ese papá, entonces ahora, por más de que siempre lo decíamos en reuniones de equipo, necesitamos trabajar con los papás, necesitamos hablar con los papás, necesitamos invitar a los papás. El Centro TEA, desde hace 15 años las terapias son abiertas. O sea, el papá entra al proceso terapéutico, porque yo no puedo en 45 minutos cambiar el proceso de alguien. Claro. Y menos si es un chiquito, imagínate un niñito de 2 años, que lo que necesita es trabajar la comunicación y que le enseñan a hacer esto. Lo hace solamente conmigo y el papá no está. No hay mucho que se pueda lograr allí. No lo vas a lograr. Y cuando buscas y estudias los casos que han evolucionado mejor, son los que los papás están altamente comprometidos y son parte del equipo terapéutico. ¿Okay? Y ahorita nosotros empezamos como Centro TEA porque estábamos enfocados solamente en autismo, pero bueno, el autismo tiene tantos trastornos asociados que tuvimos que estudiar y especializarnos en todo, porque puedes tener autismo con déficit de atención, autismo con una dificultad de aprendizaje, autismo con trastornos sensoriales, autismo con ansiedad. O sea, ¿sabes? Tienes que trabajarlos todos porque todos hay que brindar o referir en tal caso en algunas especialidades, ¿no? Que ya son como más complejas. Y desde hace este año, Centro TEA pasa a llamarse Divergente, porque no solamente ya somos especialistas en la parte de autismo, sino también en los diferentes trastornos como tal del neurodesarrollo, y busca también cambiar la metodología. La metodología ahora somos un equipo, padres, o sea, familia y terapeutas. Okay. O sea, no es un enfoque que sea solamente del terapeuta. Lo dejo y me voy. No. Tiene que haber reuniones, tiene que conocer, porque es más, se diseñan los objetivos con el papá, para que el papá sepa qué es lo que él también debe buscar, trabajar y potenciar en el niño. Entonces es un enfoque diferente que teóricamente, ¿qué pensarías tú si tú vas a un lugar y te dicen eso? Que tienes que trabajar con el niño, que si tu niño tuviera una neurodivergencia, ¿verdad? Yo diría, bueno, es algo productivo, ¿verdad? Pero la realidad no es eso. Claro, a ver, cuando tú tienes el conocimiento, tú dices, mira, creo que sí es productivo y esto va a generar un efecto bastante positivo que yo sea parte del proceso, que yo esté involucrado. Uh-huh. Pero sabemos que en muchos casos la pregunta es, ¿qué tengo que ver yo con esto? O sea, yo sé que es mi hijo, pero si yo no sé nada de esto, precisamente lo estoy llevando al psicólogo para que me ayude.
Exactamente. Y eso es un hito que hay que cambiar. Es un mito que hay que cambiar que no es, o sea, es que todo proceso está mediado a través de los padres. O sea, el niñito es ansioso, el niñito tiene miedo, el niñito tiene fobia. No se trabaja solo, se trabaja con el grupo familiar. Claro. Entiendo que puede ser como un proceso, una particular de un enfoque del profesional o de un centro, ¿no? Pero en teoría es lógico que sea a través de los padres. Posiblemente en la neurodivergencia se haga más acentuado. ¿Por qué? Porque un proceso terapéutico, como te expliqué, va a ser cerrar la brecha de lo esperado a lo que tengo. Normalmente, si el niño tiene una condición, es decir, se comprueba que tiene un trastorno y no un déficit, él va a necesitar adaptaciones, porque vivimos en un mundo neurotípico. Claro. Él no va a ir a un espacio donde hayan como que esté calibrado y hecho para él. No, o sea, eso no existe. Entonces, el proceso terapéutico va a ser enseñar a ese niño, pero lógicamente a esos papás, a ir creando las adaptaciones que él va a necesitar durante toda la vida. Mi hija no tiene una condición, pero yo estoy en la vida de ella también para hacer algunas adaptaciones e irla acompañando para todo el proceso, ¿no? Posiblemente ella a lo mejor tenga algunas áreas donde va a ser más independiente. En la neurodivergencia ya sabemos que necesita la adaptación. Creo que esa es como la diferencia. Pero yo creo que en la educación como papás, la crianza, pues esa es nuestra misión, acompañar a nuestros hijos. Exacto, dar todas estas herramientas o ese acompañamiento para garantizar, y siempre lo he visto así, incluso es algo que he hablado con mis papás, me decían, es prepararte para el mundo para que del día que nosotros no estemos, tengas ya las adaptaciones y la formación necesaria para que puedas ser autónomo. Exactamente. En la neurodivergencia se acentúa más. Se acentúa más porque ya sabes que hay algunas situaciones que para ti van a ser más difíciles para manejarlas. Y que vas a tener que hacer mayores adaptaciones. Por ejemplo, yo estoy aquí a veces se puede escuchar algún ruido, ¿sí? Algunas neurodivergencias no podrían estar aquí conversando porque no se pueden concentrar. Tendríamos que hacer una adaptación. Y el objetivo de ese proceso es que él ya sepa eso, que si él llega, y ese sería el trabajo del terapeuta y de los papás, él va a ser siempre así. Claro. Pero yo llego aquí, estoy los primeros 5 minutos y digo, esto para mí no va a poder ser, yo me voy a distraer. Entonces, ¿qué hacemos? Adaptar. Bueno, vamos a buscar un espacio donde no esté esto y él va a poder funcionar, ¿sí? Ese es como el objetivo central de cambiar también, porque las personas dicen neurodivergente, es muy sensible, no puede hacer nada. No, claro que puede. Pero tiene que aprender a buscar sus propias adaptaciones, claro, o que tenga una persona que las pueda hacer. Eso me recuerda mucho en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad motora, que al principio era un asunto de la persona no puede caminar o la persona no ve, no puede ser independiente. No, vamos a adaptar entonces los espacios que tenemos, vamos a crear rampas, vamos a crear este piso con líneas de guía. Y fíjate, Henry, que anteriormente la gente tenía silla de ruedas, pero no había rampa. La sociedad no había hecho la adaptación. O sea, yo podía estar en mi casa, pero no podía salir. Hasta que alguien dijo, ya vamos a incluir a esta persona. Nada más hay que hacer una rampa. Exacto. ¿Sí? Esto mismo, y de esa misma manera que lo estás proyectando, yo lo he visto en la parte de la neurodivergencia. Ya sabemos que hay personas que tienen dificultades con sonido. Ya sabemos que hay personas que piensan diferente. Ya sabemos que hay personas que son literales. ¿Sí? Al estar la gente mucho más consciente de esto, pueden hacer adaptaciones pequeñas. Hoy en día tú vas a no sé qué estadio es, y hasta en los aeropuertos ha pasado ya, que están haciendo adaptaciones de lugares donde hayan espacios con menos ruido. Puedes ir a un estadio de fútbol para personas con autismo donde no hay sonido. Y ellos pueden ver el juego perfectamente, ¿sí? Pero no tienen ese estímulo que es tan fuerte sobre los sonidos. Claro, creo que en Inglaterra se hizo el año pasado. Ajá, sí, hay varias partes, igual los cines también hay ahorita algunas adaptaciones que están haciendo, creo que está en Caracas, en Cines Unidos hicieron unas adaptaciones, y ahí es cuando ves, ya en las casas están haciendo adaptaciones, ya los profesionales junto con los padres hacen las adaptaciones. Ahora, esas adaptaciones
están siendo acogidas por algunas áreas de la sociedad que están haciendo. Es esa rampa. La rampa de la silla de ruedas es la rampa que se está haciendo ahora para una neurodivergencia, que no es un problema físico, porque esa es la otra situación. La neurodiversidad, ese cerebro diferente, no tiene un marcador físico. Claro. La gente no dice, Henry tiene problemas, es muy sensible auditivamente. No, lo ves. ¿Qué pasa? Que como buenos seres humanos interpretamos las conductas siempre como el brollo, la descalificación, el juzgar. Entonces, cuando vemos que alguien se comporta de una manera que socialmente no es la esperada... Y dice, mira, tiene unos toques técnicos. O si eres pequeño, no tienes un toque técnico. Es un papá que no te sabe crear, eres un papá súper permisivo, ¿sabes? Es juzgar y es fuerte porque es difícil, ¿sí? Claro. Entonces, desde allí pues hay que, como sociedad, y es algo de lo que yo también he venido trabajando con respecto en hablar más sobre la neurodivergencia. En Soy Ana de Sousa, eso ha sido una de mis funciones, hablar sobre la neurodivergencia y explicar que el problema no es la neurodivergencia, sino la falta de comprensión sobre la neurodivergencia, de que no es algo que sea un problema como tal. Si hacemos pequeñas adaptaciones, si conoces y no juzgas, entonces puede ser mucho más fácil. Te voy a decir algo, las familias sufren más por el que dirán, por cómo me miran cuando salgo, por lo que opinan de mí, por lo que piensan de mí, de mi hijo, por cómo tratan a mi hijo, que la misma neurodivergencia. Okay. Porque la neurodivergencia es difícil, porque nadie está preparado y nadie elige tener una neurodivergencia. Eso es otro punto bien importante, ¿no? Pero cuando te toca y hablas directamente con el papá, su mayor preocupación es qué va a pasar con él en el mundo, porque el mundo es muy cruel. Porque claro, el mundo no se puede adaptar a él, ¿sí? Entonces, allí es donde ese movimiento de comprender la neurodivergencia. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar un poco la historia de una persona que técnicamente nos hizo la introducción a la presentación, que sin saberlo me está hablando del trabajo que estabas haciendo con su hijo, con su hija. Ajá. Y él me cuenta el proceso de cuando él recibe el diagnóstico. Le dice que para él, cuando se entera que, hay una neurodivergencia, hay trastorno del espectro autista, para él es como el mundo se viene abajo. Y creo que aquí tiene que ver mucho el tema de qué era lo que imaginaba yo con respecto a mi hijo, cómo lo veía creciendo, cómo lo veía en el mundo y con qué me voy a enfrentar ahora. Usualmente, ¿cuáles son esas ideas esas ideas con las que el papá o mamá suele chocar cuando recibe el diagnóstico? Es un proceso como bien profundo y muy particular de cada quien, ¿no? Porque vienes de una familia, de una historia, de unas expectativas que te van sumando toda tu familia además, ¿no? Lo primero que yo digo es, nadie te prepara por la posibilidad de que puedas tener un niño con una neurodivergencia. Eso no existe en la crianza de las familias, de nosotros. O sea, cuando yo era pequeña, mi mamá me dijo, mira, puede ser que tú tengas un niño que no... Es más, eso ni se dice porque lo puedes atraer. Claro. O sea, no puedes ser pesimista ni pensar en cosas negativas. Sí, se considera como mala suerte. Sí, o sea, y eso hace igual, lo mismo es cuando, en el caso de las niñas, te vas a casar con un príncipe azul. Siempre, o sea, y tú de verdad piensas que te vas a casar con un príncipe azul y que va a llegar y después te das cuenta que tienes que besar como 500,000 sapos para ver si hay alguno, ¿sabes? Eso es algo que los papás hoy en día, yo creo que la crianza tiene que cambiar y no es ser rudo, sino es explicar la realidad. La realidad es que te vas a enamorar cuando tengas 14 años, pero posiblemente esa no va a ser tu esposa. Sí. Sí, o sea, como explicarle las etapas por las que vas pasando. ¿Ok? A veces no lo hablamos y bueno, yo soy de las que piensa que sí se puede hablar y que eso es importante. Lo mismo va a pasar cuando te casas. Cuando te casas vas a tener hijos, pero a veces las personas no quieren tener hijos. Uh-huh. Y si tú dices que no quieres tener un hijo, wow, eres una mala persona, ¿no? Mira, hay mucha gente que no quiere tener hijos. Y hay mucha gente que tiene hijos que no debería tener hijos porque no los cuidan, no tienen... Totalmente de acuerdo.
O sea, mira, yo trabajé un tiempo, eso jamás se me va a olvidar, yo trabajé un tiempo en una escuela especial en el municipio Santa Rita, pasando el puente, se llama Puerto Escondido, y había una señora que ella... Mi familia es de allí. ¿Sí? Sí. Excelente. Esa señora tenía como 13 niñitos, o sea, una persona que yo creo que tendría alguna condición de salud mental, y ella trató de abortar a todos. Todos los trató de abortar. Todos nacieron con una condición física y mental y después los vendía para que la gente pidiera o con ellos. O sea, había personas que están en el negocio de pedir dinero, claro, le compraban los niñitos para ponerlos y exponerlos en el puente, no tenían pedazos de garganta. O sea, eran unas cosas atroces. Yo recuerdo que todo el sector, ya cuando había parido como 9, hizo o sea, la gente sensata hicieron una carta para llevarla al hospital para que la ligara, porque es que no podía seguir trayendo. Claro. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, y esto me acuerda a mí cuando yo estudiaba, yo soy así como un poco apasionada en las cosas, y cuando hay algo que me parece que es injusto, la justicia para mí es... me acuerdo que el profesor de criminología me dijo que me iba que me iba a nombrar la directora del Ministerio de la Familia, porque yo quería separarla. Pero es que es la realidad. O sea, si tú tienes un papá que mata, un papá que roba, y la mamá también, ese niño, eso es lo que está aprendiendo. Si él no tiene la oportunidad de ver otro ambiente, ¿qué va a aprender ese niño? ¿Sí? Entonces son cosas muy rudas, muy difíciles, que a lo mejor yo rápidamente secciono como los médicos, pero es importante pues tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué pasa? Y vuelvo al tema. Cuando tú vas creciendo, tú vas teniendo una expectativa y tú vas creando lo que tú quieres. Además de que si abres las redes, tú puedes obtener todo lo que tú quieras, solo te lo tienes que imaginar y haces un mapa y tú... Eso es una realidad que están, sí, todos estos chamos están en esta parte de que si yo quiero lo logro, que sí, está bien, tú quieres lo logro, pero hay cosas que no puedes controlar. Yo no puedo controlar que mi esposo tenía en su familia un antecedente de autismo y que a lo mejor con mi genética se activa, pero si tiene otra cosa no se activa. Eso no lo puedes controlar, porque vas a encontrar un papá que tiene varias parejas y con unas parejas tiene hijos con autismo y con otras no, porque claro, es la combinación de muchas cosas. Entonces son cosas que no vas a poder controlar. Entonces, explicarte esto y entender esto, pues es como complejo. Cuando yo, voy a poner el ejemplo, decidí tener una princesa, un bebé, yo pensé en todas esas cosas. Yo pensé que podía tener una neurodivergencia. Yo me decía esto: yo no soy más especial que los demás. ¿Por qué yo no? ¿Por qué sí a la cantidad de gente que yo veo y por qué a mí no? Es una pregunta. Yo no soy más especial que tú, ni que tú. Somos iguales tú. Entonces, sí existe esa posibilidad. Tú vas a hacer todo lo posible por tener un embarazo tranquilo, por comer, por llevarlo todo, pero hay cosas que no vas a poder determinar. Y cuando nace, y no es cuando nace, a los meses, muchas veces al año, 2 años, es que te das cuenta de que tiene una neurodivergencia. Claro. Y esto lo explico yo y lo he vivenciado mucho. Yo tengo un espacio de formación para padres y hay un taller que se llama El Camino hacia la Aceptación, que plantea esto, de que no lo pediste, no hiciste, porque ¿qué pasa? Cuando un papá cuando tú dices se me cae el mundo, porque lo primero que haces es que hice mal, ¿sí? Y el sentimiento de culpa. Pero no es... Tú te has embarazado y están todas las neuronas allí, todas las células se están multiplicando, se está creando, que mágicamente, tú sabes lo que es un espermatozoide y un óvulo y que se convierta en esto. Es una cosa que para mí es un milagro, es algo de la vida. Yo estaba embarazada y yo decía, Dios mío, en este momento se está multiplicando. Yo iba, como buena psicólogo, viendo qué era lo que estaba pasando. Y es increíble porque tú no puedes controlar eso está allí. Eso está allí haciéndose y tú estás tratando de que todo el ecosistema emocional y físico sea el mejor, pero mucho más allá no claro, no estaba... Todo eso estaba fuera de tu control al momento. Exactamente. Lo único era lidiar en ese momento con todos los cambios emocionales. Exactamente.
Exactamente. Entonces, cuando los papás reciben este diagnóstico, pues es un balde de agua fría. Es como, porque a mí, eh, que hice mal, es como algo como hacia atacarse a ellos mismos. Eh, y es un proceso de duelo, porque tú tienes unas expectativas que vas creando desde chiquita o desde chiquito. Voy a tener una familia, hijos, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Tú imaginas tú, voy a jugar fútbol, mi hijo va a hacerme tantas cosas que tú te Años imaginas antes de que tenerlo incluso. años antes de tener. Ya tú tienes una película hecha. Y cuando te dan ese diagnóstico, imagínate, lo que tuviste años construyendo, deseando, soñando, se derrumba en un momentico. A lo mejor no se tiene que derrumbar, pero es una noticia, porque puede ser que, a pesar de que tienes una condición, vas a poder hacer todas esas cosas, Claro. ¿no? Porque no necesariamente es que no lo vas a poder hacer. Sí, quizás se ve amenazada la película, no necesariamente. Exactamente, no Es que está eso, se ve amenazado, pero no necesariamente tiene que cambiar por completo. Entonces, bueno, eso es un acompañamiento que hoy en día para mí es fundamental y es en lo que yo hoy en día pues más centro en esos papás cuando reciben esa noticia, porque puedes paralizarte, puedes deprimirte, puedes volverte un energúmeno con la vida. Y todos esos procesos que tú estás pasando como familia, como papá y como mamá, son tuyos personales. Y hasta que tú no los puedas procesar, no puedes ayudar a tu hijo. Él está ahí. Claro. El diagnóstico no es Henry para el chamo. El diagnóstico es para los papás. El chamo sigue siendo él. Feliz, él quiere estar todo el día acostado viendo televisión o jugando con algo. Él está siendo él, antes o después de recibir un diagnóstico, ¿sí? El proceso es para el papá. El proceso de diagnóstico yo lo determino que es para un papá, porque él es el que tiene que aceptar que algo no está como es lo esperado. Y ahora hay que potenciar a ese papá y explicarle que no se acabó el mundo, que lo que no te habían explicado antes de que esto también era una vía que existía en la vida, pues te tocó a ti. No sabemos por qué, fue al azar. No la elegiste tú, estamos claros. Y bueno, y como hacer muchas, porque si hay personas que durante el embarazo o en su juventud hicieron cosas que no estuvieron bien. Entonces piensan que es un castigo. Eso siempre va a estar ahí, es una sombra, es un castigo, algo que está pasando, ¿no? Y entonces allí es donde hay que abocarse en ese proceso de duelo, porque es un proceso de duelo. Y los procesos de duelo los tenemos todos. A lo mejor yo quería que mi hijo no tiene ninguna neurodivergencia, pero y en mi época eso era muy común. Los papás querían que los hijos estudiaran algo que no querían los hijos. Todavía pasa. Ajá. Eso es un proceso de duelo que el papá tiene que manejar. Y es ese papá que tiene que ir a un proceso terapéutico para entender que su vida es su vida y la de su hijo es su hijo. Y eso sigue siendo algo que tú mismo dices, hoy en día todavía existe. Imagínate tener un diagnóstico de una neurodivergencia, que es algo mucho más complejo y que va a hacer que la educación o el acompañamiento de tu hijo no sea lo que tú has aprendido toda la vida, sino que tienes que buscar unos recursos adicionales para desarrollarlos, buscar esa terapia. Claro, es como para esto no me preparé, ahora necesito otra información. Exacto. Eso es lo que yo creo que es muy difícil. Eso sí es fuerte porque tienes que aprender sobre la marcha cosas nuevas. Y muchos hoy en día, muchas de las familias que están muy comprometidas se vuelven activistas, trabajan y se lucran, porque es que es la manera. ¿Cómo hago para estudiar, dedicarme a mi hijo? Entonces ayudo a otras personas porque estás en el medio y te das cuenta después cuando a ti como digo yo, te cae la lucha. Ay, es que si yo no me siento bien, mi hijo no se va a poder sentir bien. Si yo no hago esta adaptación, él no lo va a poder lograr. Dice, otros papás con los que yo he hablado durante mucho tiempo, cuando voy a las terapias, también les está pasando esto. Entonces de ahí viene todo ese proceso de que hay personas que hablan de que los papás no deben estar en esos procesos terapéuticos. Yo creo que si lo haces bien, no está mal. No está mal, porque tú como papá puedes apoyar a otras personas siempre y cuando pues
Las cosas que me parecen difíciles son venderle a alguien que lo vas a curar. Claro. En eso tenemos todavía mucho. Porque bueno, y tenemos mucho porque el mundo cada vez es más competitivo a nivel económico y la gente necesita y quiere mucho dinero y fácil. Entonces engañar a las personas y buscar a las personas que tienen mayor... Esto que tú y yo estamos hablando lo sabe la gente de marketing. Los dolores que tiene la gente, lo que se vuelve muy sensible, y a eso es a lo que voy a buscar. Claro. Voy a hacer una publicidad diciendo que curo, y esas personas... Tocar precisamente en la vulnerabilidad. La fibra, por supuesto. Para generar una necesidad. Exactamente. Y eso son estrategias de marketing, pero lo utiliza la gente. Lo que a mí me molesta es que es conscientemente para sacarle el dinero y engañar a otra persona. Porque claro, eso no se va a lograr. Claro, vas a mejorar, pero no puedes decir que lo puedes curar o que... hay profesionales que hablan de que no existe ni siquiera la neurodivergencia, ojo. O sea, hay de todo. En este mundo hay de todo. Pero es un tema como complejo y de mucha ética. Sí. Ética profesional, ética del padre, ética de la gente. Yo a veces cuando era chiquita yo decía a mi mamá que para qué existían leyes si simplemente te regías por los 10 mandamientos, no deberían ni siquiera hacer falta las leyes, que no tuviéramos que... Entonces, si tuviéramos ética, más los 10 mandamientos, pues todos fuéramos felices. Claro. Ahora, sabes que mencionabas lo de los papás y lo del activismo, y recordé algunos casos de personas que sus chamos tienen autismo y llama particularmente la atención porque llega a este punto en que estudian tanto, se empapan tanto del tema, que incluso he visto gente que hace como que sus cuentas de Instagram y todo lo demás no son profesionales, pero se convierten en estos grupos de apoyo. Sí, me gusta eso, grupos de apoyo. Yo los veo como grupos de apoyo. ¿Qué tan importante es esa parte? Vi un reel que tú comentabas que te gustaba cuando tú evalúas a los niños, no que estés solo, sino que también pueda estar con otros niños. Sí. Mira, los grupos de padres y más aquellos que han ido como ascendiendo, vamos a decir, han estudiado, se han preparado, pero no con esa parte de que se vuelvan egocéntricos o que crean que ellos son lo más, no, en apoyar. Por eso hablo de la ética y por eso hablo de que hay gente que piensa, porque sí, hay mucha cantidad de papás que entonces después se vuelven o que no manejan la situación de manera adecuada, o que quieren que todos los papás hagan lo mismo que ellos, ¿sí? Claro. Ya ahí pierdes como esa ética y pierdes lo que es un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo es, vamos a reunirnos, a conversar, y yo aprendo de lo que tú pudiste haber hecho, y el otro puede aprender de lo que yo he hecho, y vamos sumando, pero no es como un culto, no tiene que ser que si no haces esto, no, o sea, eso no. ¿Sí? Yo he tenido experiencia de trabajar en mi centro con papás, y damos espacio y nos reunimos, y a mí me encanta cuando uno dice algo y el otro dice, no lo había visto de esa manera. Fíjate, eso es un aporte, ¿sí? Que el otro, porque ya tiene un hijo más grande, el otro tiene un hijo más pequeño, y está como aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo uno, el chiquito, a ver cómo va a ser cuando grande, y ve cómo es el proceso evolutivo, ¿no? Dentro de la condición, que hay unos que son más positivos, otros menos, y se le abre ese umbral. Y el que es chiquitico aprende del grande, mira, esta mamá hizo esto, yo voy a probar, y mira, y le funciona, porque de eso se trata esos grupos, pero no que si no haces esto, que si no, o sea, que sea positivo, ¿sí? Claro. Y son grupos guiados posiblemente, ¿no? Esas comunidades que ahora se crean a través de profesionales o de, no sé si te has dado cuenta, pero a veces hay muchos profesionales y padres unidos, porque hacen esa unión, ¿sí? Y me parece que es importante. Ahora lo otro que me decías era lo de los chamos que me gusta evaluarlos en grupo. Cuando tienes neurodivergencias,
y cuando no tienes neurodivergencia, estar con otro te da una posibilidad de evaluar diferente, de ver diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque inevitablemente hay una persona que está ejerciendo como un profesional, me está evaluando, evidentemente, ¿no? Y haces preguntas o haces juegos y el niño está como temeroso, no tiene confianza en ti, muchas cosas. Yo, por ejemplo, una de las actualizaciones, porque han habido millones de actualizaciones en los procesos terapéuticos, y una de las miles mías es que yo no hago evaluaciones hoy en día si los papás no están presentes. Porque ¿para qué voy a exponer yo? Yo necesito evaluar al niño, no necesito evaluar si el niño puede estar o no sin el papá. Ese no es mi proceso de evaluación. Mi proceso de evaluación es ver cómo el niño más bien socializa con su papá y cómo su papá lo maneja, ¿no? Y, por ejemplo, los papás te dicen, no, es que yo no quiero que él entre a terapia, yo no puedo entrar a terapia porque cuando yo entro a terapia él no hace nada. Yo le digo al papá, toda la vida se lo he dicho, eso es lo que hay que trabajar. ¿Por qué sí puede trabajar conmigo solo y no con usted? Algo está pasando, ¿sí? O está siendo muy permisiva, o él no te ve como esa figura. ¿Cómo vas a hacer las tareas? Claro. ¿Ves? O sea, estos conceptos hoy en día de que tareas dirigidas o alguien que te ayuda es porque trabajas. Pero antes eso no se veía. O sea, las mamás hacían las tareas que te desesperan. Sí, que el niñito que le agarra contigo, sí, pero eso es parte del aprendizaje. Eso es tener hijos. Cuando uno, y eso deberíamos cambiarlo también, eso de que tener hijos, yo se lo digo a mi hija, cuando ella sea grande y tenga hijos, ella tiene que ver lo que yo también hago con ella, que es aprender a entenderla, es aprender a que ella tiene una crisis y que yo no la voy a regañar porque tiene una crisis, sino que voy a respirar, me voy a sentar con ella y entender por qué tiene la crisis y ver cómo voy a hacer para ese proceso de su crisis. O sea, eso es ser papá. Ser papá no es nada más, que van a crecer solos. No, o sea, no es que dan muy trabajo. Yo le digo a Valentina, es que ser mamá es muy difícil. O ser papá es difícil. Porque es que tú voluntariamente elegiste tener un hijo. Y el tener un hijo, que eso no te lo explican, es solamente como el príncipe azul. Ay, es bello, no te dicen que va a llorar, que se va a hacer esto. Que... Eso no te lo dice. Sí, una romantización absoluta todo es un romanticismo que no, y no es real. Entonces la gente a veces cree que su vida es horrible porque los hijos de los demás son perfectos. No, tú no estás allí cuando él está en crisis. O sea, tú no estás viendo lo que el papá está haciendo. Entonces, todo ese proceso es lo que yo digo que hay que como que sacar la pizarra y decirle, sí, mira, mi hija se comportó bien aquí, logró manejar esta frustración, pero porque 7 horas, una semana antes, un mes antes y un año antes, yo hice esto y pasó esto, y por eso está así ahorita. Pero no es que lo logró solo, ¿no? No es que lo manifesté y se dio. Sí, y es que los niñitos no nacen, o sea, los niñitos nacen con algunos programas básicos, ¿sí? Saben que en la neurodivergencia no están. Y que tienen unos en la neurodivergencia. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades en la comunicación y en la parte social, generalmente está asociado con autismo. Ese niñito no va a señalar muchas veces. El 80% no vino con ese CD pregrabado. No sabe, porque un niñito normal, neurotípico, por no usar la palabra normal, cuando quiere algo a una edad, casi al año, hace así, que quiere algo. Yo nunca voy a olvidar, claro, yo trabajo en esta área, yo estaba en el cuarto, con esta muchachita, quería algo en la cocina y por primera vez ella me miró y hizo así, agua. ¡Ah! Yo decía, Dios mío, o sea, yo tengo 20 años trabajando, enseñando esto, ¿cómo esta muchachita lo puede hacer solo? ¡Qué maravillosa es la vida! ¿Sí? Porque no es lo mismo que tú veas que los demás lo hacen a que tú estás con un muchachito que ves que nace, crece, lo hizo, o sea, ella sola hizo. Ese día para mí fue grandioso. La gente no se da cuenta de eso. Claro. Pero para mí fue grandioso. ¿Sí? Ese CD no viene pregrabado. Pero hay algunos niñitos en neurodivergencia que no necesitan ir al kinder para aprenderse las letras, los números, ni aprender a leer. Porque ese CD sí vino cargado en ellos. ¿Ves? O sea, hay unos que sí, hay otros que no. Y ese es el punto. Aprender a comprender cuál es la neurodivergencia de mi hijo, dónde va a necesitar esa ayuda y dónde no la va a necesitar. En los procesos de evaluación, que me volví a ir del tema, cuando tú evalúas,
Los niñitos están un poco más temerosos, más tímidos, pero cuando ellos ven otros niños que ya tienen un proceso y confianza contigo y se sientan con ellos ni te miran a ti, ellos empiezan a ser ellos y a hablar con los niños, porque esa es su necesidad, lo que ellos más quieren, pues. Y tú ahí ves cosas que tú dices, si yo no lo veo aquí, no lo creo, por lo que yo he evaluado a nivel individual, ¿sí? Y no solamente en niñitos con neurodivergencia, sino hasta con los mismos niñitos, que eso, bueno, eso es otro proceso. eh, lo difícil de hacer un proceso de evaluación, de ver a un niño, y además es que ahorita hay los papás, la competencia, la parte económica, otros profesionales, la falta de ética, el egocentrismo, pues hay muchos factores. A veces, mira, ¿cómo es el proceso de evaluación? Mira, una sesión lo evaluamos y te decimos que tiene. ¡Wow! Entonces, es un diagnóstico express, ni siquiera express. Una sesión, hay niñitos que yo puedo tener con ellos 10 sesiones y yo todavía no soy capaz de poder dar un diagnóstico. Cuando ves a alguien que va por la calle y dice, mira, ¿sabías que tu hijo tiene autismo? O sea, que no les da pena ni decirlo. Pues, o sea, como que creen que hay gran cosa. Claro. No sabes el daño, porque imagínate que te lancen un balde de agua así caminando en la calle, en la dirección de un colegio, que muchas veces pasa, que te lo dicen así. Ese papá lo paralizaste. Ese no va a buscar ayuda para el hijo. Y cuando va a la consulta, ese es el mayor problema. Hay papás que le dicen eso a los 3 años y eso para ellos fue tan impactante que vuelven otra vez a consulta a los 8 años, cuando ya no pueden o cuando ya tiene Claro. depresión. O sea, es a tal punto, digamos, la acción con daño que tu mecanismo de defensa es negarlo. Negar, exactamente, claro, porque no lo puedes procesar psicológicamente. Eso es algo que puede suceder. Entonces, por eso es que yo nunca he hablado de eso, pero yo voy a hablar de eso. Eso es lo delicado de dar un diagnóstico y de por qué siempre invitamos a las personas, más que todos los maestros, a no hablar sobre eso. Porque es que cuando tú lo das de una manera que no es progresiva, donde vas mostrando, por eso es que a mí me encanta que los papás estén adentro, mira, ¿estás viendo esto? Mira, esto es lo esperado. Mira, ¿estás viendo esto? Muchas veces tú lo tienes que decir al papá. El papá ya va haciendo su checklist y se va a dar cuenta. Ok, está pasando esto. Claro, y vas en un proceso. Vas en un proceso donde vas asimilando. Y eso para mí es un arte del terapeuta, de entender de que sí, el niño tiene una condición, pero tienes que potenciar, o sea, que esa condición y ese niñito sea una persona en el mundo que va o no a estar incluida socialmente, depende, lo puedo llevar así, de ese profesional en cómo abordar a la familia y si la va a potenciar o no. O sea, hasta allí he llegado yo a pensar eso y por eso esos procesos son como muy importantes. Entonces, ¿qué pasa con las evaluaciones express? Lo mismo. O sea, veo al niñito, mira, tiene esto y esto, papá sale de ahí y ¿sabes cuántos diagnósticos, cuántos profesionales más va a visitar? ¿Sí? Claro. Va a visitar a muchos más buscando a alguien que les diga que eso que está diciendo que la otra persona no estaba bien. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, el papá busca siempre el profesional porque es verdad que tenga economía. Eso es una realidad. El papá no entiende por qué un profesional le puede decir que necesita 6 sesiones. No, este es un carero y este no sabe mucho porque necesita 6 sesiones. Quiere hacer la renta conmigo. Exactamente. Entonces eliges el de una sesión o 2 sesiones y ese papá después va a 7 profesionales más. ¿En cuánto le salió la situación? O sea, son muchas situaciones que, vuelvo y repito, hay como que hablarlas, hay que expresarlas, y una de las cosas que a mí me parece más importante es que el papá entienda y se informe y sea crítico de tomar sus propias decisiones, pero que esas decisiones sean informadas. Si tú tienes un profesional que te da un diagnóstico en una sesión, ¿verdad? Busca sus credenciales, busca opiniones, investiga. ¿Sabes que eso no lo hacen los papás con los psicólogos? Sí, me he dado cuenta. No hacen eso. Yo me fracturé el pie hace un año
más o menos, año y medio. Y yo puse ese ejemplo. Te fracturaste del pie. Salí de comer en un restaurante, salí cuando me monté en el carro, me caí, tuve el dolor más horrible de mi vida. Y todavía dije, no, seguramente no se fracturó, por supuesto estaba fracturado. ¿Vas al primer médico? Voy a emergencia. El de la emergencia me dice que me va a meter ya al pabellón porque me tienen que operar ya. Yo en medio de dolor le dije, ya va, yo no voy a hacer eso. Es que tú no sabes, es tu responsabilidad. Déjame mi patica tranquila, yo veo, o sea, no puedes tomar la primera decisión porque lo dices, si yo todavía estoy y si puedo tener un dolor, ok, ya va, pero vamos a pedir opinión, yo no te conozco, no sé si de verdad estás dando una buena opinión o no. Y después de ese doctor, que me dijo que me tenía que operar, me vi con otro, me dijo, bueno, sí te tienes que operar, pero tampoco es que tenía que ser tan rápido. Yo te sugiero que sí, que te opere. Después viene otro que te dice que no. Es una locura. Lo mismo pasa con la psicología. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? Es decir, esa familia o la persona. Tienes que estudiarlo, tienes que buscar. Ahora hay inteligencia artificial. Tú buscas, yo le digo a ChatGPT, Chapi es mi inteligencia, él es mi amigo. Y me está pasando esto, y entonces tú empiezas, llamas a mí, mira, de estos profesionales, ¿cuál es el que has escuchado? Fulanito tuvo un problema, vamos a llamar. Tienes que irte así. Lo mismo es en la parte de la salud mental. La gente tiene que entender. La gente cuando tiene un accidente o tiene una enfermedad, ¿qué es lo primero que hace? Busca un profesional y dice, pero tiene posgrado, está preparado, estudia afuera, ¿qué hizo? En la salud mental no se habla de eso. No. No se habla nada de eso. Pero en la parte física, sí. Si tiene posgrado, si tiene cursos. A mí nadie nunca me ha preguntado si en verdad yo soy psicólogo. Y creo que es una de las razones también por las que el intrusismo en la psicología abunda tanto. Increíble. Y por eso es que hay muchos papás y muchos en la neurodivergencia que además de todo lo que les ha tocado una parte difícil con profesionales que dicen, yo lo voy a curar, o mira, yo te lo pongo a hablar. Yo todavía tengo de esos profesionales al lado. Yo te lo voy a poner a hablar. Él va a dejar de moverse. Ya, pero es que esa no es la realidad, eso no es lo que en verdad es. Entonces el papá tiene que empezar a formarse. O sea, yo digo formarse es como así como lee en las redes sociales para saber de algunas cosas. Bueno, también, ¿cómo evalúo si es un buen médico o no es un buen médico? Yo recuerdo que en mi caso del pie, que me parecía, yo dije después, ¿por qué no me había fijado en eso? Todos eran traumatólogos, pero solo uno, que fue el que me di cuenta después, era especialista en pie. Y el que era especialista en pie fue el único que me dijo, no te operes. Todos los que no son especialistas en pie dicen que me debo operar. Y el que es en pie dice que no. Empiezo a buscar información del profesional tal. Le dije, bueno, vamos a darle oportunidad. Yo voy camino perfecto. Hice todo lo que dijo el doctor. El especialista en pie. No era el más famoso. Sí. Por cierto, no era el más famoso. Me hiciste recordar que hace poco Pixelane, que es una página en una cuenta de, creo que ellos son mexicanos que desde que existen han como sintetizado o comparten ciertas noticias o estudios de manera animada, en caricaturas, y estaban hablando precisamente del tema de que en la salud mental al menos el 30% del contenido que se sube en redes sociales es falso. Es así. Es así. Mira, esto no es una broma. A mí me da risa porque yo misma me río de yo misma y yo digo, bueno, yo hago lo mejor que puedo en mi vida. Pero yo he tenido pacientes, papás enfrente a mi consulta, que yo les estoy diciendo con un estudio y una formación de que esto es así y ellos me dicen que no. Porque es verdad, porque en Maracaibo nadie lo hace así. Pero es que en Maracaibo todo el mundo lo hace mal. Pero pues, o sea, el hecho de que todo el mundo lo haga de una manera no quiere decir que es la buena manera. Claro. Y si alguien lo aprendió mal, todos lo hacemos mal. ¿Sí? Y yo he tenido que buscar y comprobar y buscar y bajar artículos científicos y mostrarle que lo que se está haciendo no está bien. Y yo estoy segura, pero segurísima, Henry, que ese paciente sale de ahí y dice, ella está equivocada. De que hizo caracoa. Para finalizar, hemos de verdad abordado
este tema que, como te dije cuando te conocí, yo respeto mucho el tema del autismo y lo respeto tanto que no trabajo con él. Y tú como experta, que desde todos estos años has trabajado con tantos niños, con tantos padres, ¿qué mensaje le das a la gente, especialmente a los papás que quizás en este momento están en ese proceso de asimilar un diagnóstico que quizás están en negación ante la posibilidad de un diagnóstico o ante la posibilidad de que la neurodivergencia esté en Está casa? presente, sí. Sí. Bueno, primero, la neurodivergencia no es solamente el autismo. El autismo es una condición y hoy en día fíjate que eso no lo hemos hablado, Henry. Los activistas son los que han puesto estos nombres, neurodivergencia. La neurodivergencia como tal y la neurodiversidad son términos, igual que el neurotípico, que las mismas personas con un sistema neurológico diferente al común empiezan a utilizar para despatologizar los cerebros que son diferentes. Fíjate que el concepto es como despatologizar. Al despatologizar, lo que vemos es que simplemente el hecho de que tú puedas entender un chiste y yo no significa que por eso yo tengo una enfermedad, sino que mi cerebro no tiene esa función, vamos a llamarlo así. Entonces, la neurodivergencia busca despatologizar. Hoy en día en España, la Sociedad de Medicina decidió no decir trastorno del espectro del autismo, porque no es una enfermedad, sino que están ya compasando esto. Es una condición, es una característica neurológica diferente, pero no significa que sea un trastorno. ¿Ok? Entonces, el mundo, así como están haciendo las rampitas con las adaptaciones, empieza a cambiar esa palabra, porque si tú dices que alguien está enfermo, no es lo mismo decir que esa persona procesa neurológicamente diferente a mí. Eso es totalmente diferente. Y te da muchas más posibilidades de que la gente te comprenda y se abra a entender qué es lo que el otro está pensando, ¿no? O sea, si desde allí se empiezan esos movimientos, para las familias va a ser mucho más importante comprender que pueden haber cerebros diferentes y que cuando su hijo nazca, él va a tener que aprender a ver cómo es su hijo. No es que tácitamente va a ser neurotípico, ¿ok? Puede tener grandes habilidades, más bien, porque hoy en día tenemos niños con grandes habilidades. Yo en estos días apliqué una psicólogo del centro, estamos haciendo unas evaluaciones de inteligencia y tenemos un niñito que tiene 147 de IQ y además homogéneo, no es que es más alto en unos que en otros, no, okay. Es homogéneo. O sea, entonces ahí tú ves, él está dentro de la condición del espectro, pero es homogéneo, eso casi nunca se consigue. Porque cuando tienes un trastorno del espectro o esta condición, el cerebro se desarrolla de forma heterogénea, pero él es homogéneo, ¿sí? Pero otra cosa es la parte emocional. Entonces, bueno, ahí son cosas que son importantes de ir estudiando y ver el perfil neuro. Yo llamo ahorita eso ¿cuál es el perfil neurodivergente de esa persona? Pues tienes una característica y un perfil. Ese perfil se da por cómo fuiste educado, los procesos terapéuticos que te dieron, cómo es tu parte emocional, son muchos factores, ¿ok? Ahora, ¿qué le diría yo a un papá? Bueno, ya va. Tienes autismo, tienes déficit de atención, tienes dificultades de aprendizaje. Ahí tenemos la parte de las personas que tienen condiciones a nivel cognitivo, que no pueden aprender que otro, lo mismo que otro, con esto del IQ, que está por debajo de lo esperado. Y se quieren sumar también otros estados de salud mental, como depresión, ¿sabes? Eso también se quiere colocar no como una enfermedad, sino también como un cerebro que tiene una predisposición o una configuración que hace que seas como o más factible para desarrollar una depresión, o porque ya neurológicamente tienes esa configuración, ¿ok? Okay. Papás, cuando reciben un diagnóstico, bueno, para mí es esencial, y yo lo digo, yo digo, siempre va a ser tu hijo, con o sin, o antes de decir, tú le puedes decir a un papá, bueno, yo considerábamos que tras estas evaluaciones, tal, que está dentro del trastorno del espectro del autismo o tiene un déficit de atención.
Entonces los papás se quedan pálidos. O sea, eso es un proceso que para mí yo me preparo para eso, porque tienes que sostener allí un espacio importante. Entonces yo les pregunto, les hago nombrar el nombre de su hijo y les digo, ¿cómo está? Bien. Antes de que viniera, ¿cómo estaba? Y ahorita que les dije esto, ¿cómo está? Sigue estando igual. Él sigue siendo él. O sea, es comprender que el hecho de que yo te diga eso no es algo que es algo malo, sino que te va a acercar más porque estás allí, porque también estás viendo algo que no está siendo fácil para ti, ¿no? O que ha tenido algunas dificultades. Ahorita lo vas a conocer más y vas a entender quién es. Y vas a poder hacer mejores adaptaciones. Entonces lo vas a seguir amando, lo vas a seguir queriendo. Y es aprender a aceptar a ese hijo real y acompañar al papá a hacer el duelo de ese hijo, esa expectativa, que evidentemente no lo podemos juzgar. Hace rato hablamos de que tiene años pensando en cómo va a ser su hijo. Claro. Entonces tú tienes que acompañar ese proceso de duelo, ese proceso, entiende, y que él vea a su hijo real. Porque una de las cosas que para mí es más importante es que un niño, y eso lo viví yo cuando hacía las terapias a domicilio, es que el niño sea visto por lo que él es, no por lo que yo quiero que sea, o a donde yo creo que él va a llegar con la terapia. Es como conectarte con ese momento y ver lo bonito de él. Y cuando yo tenía esa posibilidad porque yo era la terapeuta, y yo veía cualquier avance y para mí era maravilloso, y ese niño conmigo era de una manera, pero con su papá no tenía esa conexión. Y esa conexión viene dada porque yo no tengo expectativas. Yo no tuve ese sueño que el papá tuvo de ese niño. Pero yo sí me conecté con él realmente y sé todo el esfuerzo y el pichón que él le está echando para entender el mundo. Y por supuesto que celebro con él todo. Eso es lo que yo creo, es como que el papá se conecte con su hijo real, con el que está ahí enfrente de él. Que empiece a ver esas cosas buenas que tiene. Que empiece como a hacer un puente entre esa expectativa que él tenía de su hijo con lo que todavía puede mantenerse. Porque sí hay cosas que se van a mantener. Yo quiero que mi hijo sea cariñoso, amable. Él lo va a seguir haciendo, posiblemente. A lo mejor, si tiene una discapacidad cognitiva, no va a ser ingeniero. Bueno, mira, pero a lo mejor puede lograr ser campeón en karate. No sé, o sea, es como empezar a conectarte con tu verdadero hijo y empezar a tener esa expectativa real sobre sus propias posibilidades. ¿Sí? Yo puedo tener un sueño de lo que va a ser mi hijo con su realidad. ¿Sí? Es como yo con Valentina. Yo quiero que Valentina sea médico y ella se desmaya cuando ve la sangre. Yo tengo que empezar a tener una expectativa real de que eso que yo pensé no va a poder ser. Tú tienes que adaptar a tu hijo porque nosotros tenemos expectativas nuestras propias que se las queremos transmitir a los demás o se nos da cuenta, bueno, esto es otro tema, pero cuando nosotros tenemos hijos, muchas veces se activan nuestros roles de niños, ¿no? Y queremos como que nuestros hijos, o sea, queremos resarcir si no has ido a terapia o si no has hecho bien tu terapia. Claro, tengo esto pendiente. Y tengo la posibilidad de hacerlo con él. Y eso pasa comúnmente. Mucho. Esos son temas que todavía yo siento que la psicología no habla mucho. Igual que la parte del trauma, hay muchas cosas, los estilos de crianza, que todavía están como ahí, pero que tú como papá, cuando eres muy consciente, te das cuenta de que ya va, ¿esto es mío o esto es de él? O sea, esto que yo estoy creando, ¿es mío o es de mi hijo? O lo estoy haciendo desde como yo lo veo. Ella es activa, salta, corre, no le gusta dormir. Ajá, pero yo quiero que sea, no, pero ya ves que no es lo que tú quieras. Es entender a tu hijo, conectarte con tu hijo y es ver lo que él potencialmente es y favorecerlo, porque no puedo cambiarlo. O sea, él genéticamente tiene una predisposición que además es tuya, ¿no? Entonces yo creo que eso sería como conectarse con ese verdadero hijo y soltar esa expectativa que tiene, esa expectativa acompañado con ese duelo, porque es normal que se sienta así y que busque ese apoyo. Yo creo que cuando tienes un proceso de diagnóstico, lo primero que debemos hacer es brindarle apoyo a la familia. Vamos a transitar el proceso de duelo. Creo que ese sería como
como mi mensaje, y es lo que yo busco muchas veces hoy en día dentro de las actualizaciones, porque eso no lo sabía hace 25 años, eso es ahorita. Bueno. Y es un proceso en el que todo va. Qué bueno. De verdad, Ana, que muchas gracias por aceptar este espacio, venir a este espacio. De verdad que una conversación increíble. Siento que me voy muy nutrido de conocimiento, de experiencia, y sé que las personas que van a ver esto, tanto en Spotify como en YouTube, les van a ayudar, y espero que, bueno, en caso tal de que requieran ese apoyo o ese acompañamiento terapéutico, pueden seguir a Ana. Soy @Ana de Sousa y @Centro TEA. No, Divergente Centro TEA. Divergente Centro TEA. Mala mía. Y bueno, nuevamente también, antes de cerrar, agradecer a quienes nos han apoyado para que este podcast sea posible. En primer lugar, el Instituto Venezolano de Lenguas. Si ustedes quieren aprender inglés, francés, japonés o italiano, nuevo idioma desbloqueado, pueden seguirles @elinstitutobe en sus cursos presenciales y virtuales, presenciales acá en la ciudad de Maracaibo y virtuales hacia cualquier lugar del mundo. Y también agradecer a One TV Studio, que nos prestó el espacio en este momento. Agradecer también a Edwin y Alejandro, que están detrás de cámara hoy y que han hecho posible que ustedes puedan ver y escuchar este episodio con la mejor calidad posible. Bueno, Ana, nuevamente, muchísimas gracias. Espero que este no sea la única ocasión que estés por acá por el podcast, porque creo que hay bastantes temas que podemos tocar en el futuro. Así que, bueno, ya saben, síganla. Muchísimas gracias, Ana. Será hasta un próximo episodio.